oración antes de entrar en la predicación del día de hoy, que se titula El misterio de la bestia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día y por esta oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra, de hablar tu palabra a través de estos medios y aquí en vivo, Señor. Te queremos pedir para que tú pongas palabra en mi boca, para que esa palabra lleve fruto y llegue a los corazones, a esos corazones que ya están preparados, que son buena tierra y donde esa semilla dará su fruto, a 100 por 1 y a 60 por 1, tal como dice tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Y ahora, con una actitud para querer aprender, nos presentamos ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No, nadie se vaya, nadie se vaya. Hace mucho calor. Yo estoy súper bien. No sé si estoy sofocado por la calefacción o ha sido por los cantos, pero yo estoy sofocado. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 17, que es donde vamos a encontrar este misterio de la bestia, en el capítulo 17 y en el versículo 7. Aunque, para que entendamos este versículo, no cuesta nada ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? Ah, no sé. Un segundo. ¿No se escucha nada? Hola. Hermanos, ¿lo escucháis vosotros? Contestar a alguien de la red. ¿Seguro que no se escucha? Nada, allí, nada. Sí que se escucha. Sí. Es el volumen de allí. Sí que se escucha, sí. Sí que se escucha. Perdonad, hermanos, es que pon volumen allí. Exacto, ¿qué? No pasa nada, Daniel. Sí que se escucha. Ya lo arreglarás. No pasa nada. Ahora voy yo. Vale. Bueno. Mira, te están diciendo. Sí, se escucha lo que estamos hablando. Sí. Sí. O sea que sí que se escucha. Sí que se escucha. Es un problema que tenemos, que como sabéis que mi padre está inválido y él no puede venir a la iglesia. Entonces por la conexión lo tenemos en casa y él nos ve a través de la televisión. Y como allí no se escucha, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Y la conexión, entonces allí dice que no se escuchaba, era ese el motivo por el cual ha habido este pequeño problema. Y bueno, vamos a leer el capítulo, empezamos a leer el capítulo y también doy un momento, tiempo a mi hermana para que arregle este problema que hay allí. Y dice así el capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano
un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de la fornicación, de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y este es el versículo del día de hoy. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y el misterio de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí el apóstol Pablo nos ha dibujado una visión en el desierto de una bestia espantosa con 10 cabezas y con 7 cabezas y con 10 cuernos en las cabezas, y que encima de ella, encima de esta bestia, hay una mujer que la Biblia le llama la madre de las rameras. Y este mensaje, que es muy complejo y bastante extenso, lo tendremos que dividir en varias partes, porque es imposible que en un mensaje entendamos todo el significado que están escondidos en estos 7 versículos. Sin contar que tenemos que seguir leyendo todo el capítulo para entender el contexto y para entender perfectamente su significado. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es esta bestia que surge aquí, que en Apocalipsis 13 dice que surge del mar, que el apóstol Pablo le llama el hombre de perdición, que Daniel también le llama la bestia, y que el apóstol Juan en sus cartas le dice el anticristo? Y para saber quién es esta bestia, tenemos que entender bien qué es lo que hará esta bestia, cuál es su forma de actuar de esta bestia, y cómo esta bestia surge del mismísimo Satanás, Lucifer, el diablo, que es su padre. Vamos a leer, hermanos, acompañarme en Génesis capítulo 3, de los versículos 14 y 15. Aquí en Génesis, Moisés nos explica, nos habla claramente de la caída del ser humano en el pecado, donde por primera vez en la Biblia se nos aparece un ser que está escondido detrás de un animal. Sabemos que ese animal no era un animal, sino que había algo detrás escondido de él por los ciertos motivos que vamos a dar a continuación. Dice así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. ¿Cómo sabemos que esto no era una serpiente que estaba hablando con Eva? La primera cosa que nos viene a la mente es que una página anterior, en Génesis 1, 23 y 24, cuando en el sexto y el quinto día dijo Dios:
que produzca la tierra bestias, serpientes, animales, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Génesis 1, 23 y 24. Y en el versículo 25 dice que cuando todo animal que se arrastra sobre la tierra y su especie, y vio Dios que era bueno. O sea que todo lo que Dios había hecho era bueno. En contrapartida a esta serpiente que estaba actuando de una forma no conforme a la voluntad de Dios. O sea, y cuando vemos que alguien actúa no conforme a la voluntad de Dios, es alguien que está pecando. Eso es el pecado. Esa es la maldad. Eso es el mal. No actuar según conforme la voluntad de Dios. Y esa serpiente que no estaba actuando según la voluntad de Dios, esa serpiente no podía ser un animal por el hecho de que Dios lo había creado bueno. No podía ser un animal porque el hecho de que los animales tienen alma y no tienen espíritu. El espíritu es aquello que nos comunica con Dios. Nosotros nunca hemos visto cuando salimos al patio ver a los perritos cantando "Renuévame, Señor". No están adorando a Dios de esta forma, no están reuniéndose juntos para leer la palabra de Dios, no están juntos buscando una relación con Dios a través del Espíritu. Sí que todo lo que está en la tierra adora a Dios según como Dios formó a cada uno de ellos, pero no esa voluntad de hacerlo como tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos espíritu. Tal como le dijo Jesús a la samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren, ¿cómo? ¿En alma? No, en espíritu y en verdad. Entonces, vemos que este animal, esta serpiente, no podía ser un animal, porque en primer lugar los animales fueron creados buenos, segundo lugar, los animales no tienen espíritu, y tercera, y creo que más contundente, es cuando en Apocalipsis capítulo 10 y versículos 9, Juan nos dice que esta serpiente antigua era el mismo diablo y el mismo Satanás. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 9 lo dice así. Bueno, no lo tengo aquí, me he equivocado de versículo, pero bueno, en Apocalipsis lo dice de esta forma, lo siento, hermanos. Cuando Dios habla con este ser que está detrás de la serpiente, que se ha disfrazado de una serpiente, digámoslo así, Dios lo maldice a este ser llamado Satanás, que Satanás significa enemigo, también tiene otro nombre que es diablo, que es el acusador, y lo maldice con 5 maldiciones que hemos visto en estos versículos. La primera es que le dice que la muerte, ¿cómo lo explicaría? A ver, cuando le dice, a ver si lo puedo perdonar, es que estoy un poco, me he perdido un poquitito, pero yo sé que vosotros tenéis mucho amor y me entendéis. Y Jehová le dijo al Señor: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Lo que Dios le estaba diciendo a Satanás es que por causa del pecado, él iría a la muerte. Él y todas las bestias, comparándolas con él. O sea, estamos hablando de todo el ejército del mal, que como dice en Apocalipsis capítulo 20, están preparados para irse al lago de fuego. La maldición que Dios le estaba dando era la muerte directamente sobre ellos.
sobre todos estos seres que estaban actuando a escondidas detrás de esa serpiente. La segunda maldición que le propuso y que le dijo claramente a Lucifer es que andaría sobre su pecho. Si nos imaginamos a un ser erguido como nosotros, con manos y con brazos, y si le quitas los brazos y le quitas las manos, resulta que este ser necesita actuar con otras manos y con otros pies, o sea, siempre estar detrás de los hombres. Esa fue la maldición que le dijo Dios. O sea, tú, como ahora te quito la fuerza de tus brazos y la fuerza de tus piernas, tú tendrás que esconderte detrás de los hombres para tú actuar con las cosas que tú quieres hacer. Y así surge que sus manos, hermanos, son las religiones. Y Caín fue el primer religioso que hubo en la tierra, que es hijo de Satanás, como nos dice en el Nuevo Testamento, porque Caín era malo y hacía lo malo, y este Caín, lo vimos la semana pasada, sacó su religión, lechugas y tomates. Donde Lucifer detrás le decía: tú no tienes que adorar a Dios en espíritu, sino que lo tienes que adorar según tus fuerzas, según tu mente, según lo que tú hagas tu esfuerzo. Entonces, este Caín fue al campo, cogió sus 5 lechuguitas, las más bonitas de todo, cogió sus tomates, se presentó delante de Dios y Dios le dijo: Caín, pues la has fastidiado porque esto no es lo que yo pido. Yo pido un sacrificio de un inocente para restituir el pecado, porque el hombre, como ha pecado, no tiene nada que hacer bajo sus fuerzas para presentarse delante de mí. Y detrás estaba Lucifer, esas eran sus manos. Y sus pies, que Dios le había quitado a esa serpiente, son los gobiernos, porque Lucifer se esconde detrás de los gobiernos. Génesis 10, versículos del 9 al 11. Versículo 8. Y Cus, que es uno de los nietos de Noé, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cuando hablamos de poderoso, no nos referimos que fue un Hércules, un superhombre, un Superman, no, sino que era poderoso porque supo cómo convencer a los hombres que tenía a su alrededor. Su poder estaba en la boca, la fuerza la tenía en la boca. Que como pasa con los políticos, ¿cómo nos convencen los políticos? ¿Con pistolas o con su boca? Con su boca. Cuando hacen sus mítines, cuando hacen sus explicaciones de que cambiaremos el mundo, quitaremos la pobreza, las mujeres podrán ser hombres, los hombres podrán ser sillas, y bueno, pues la relación que escuchamos así todos los días, ¿me entiendes? Por eso lo hacen los políticos con su boca. Y aquí Dios nos está demostrando que detrás de este hombre vigoroso, versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice cazador delante de Jehová, sitúa de que es un cazador de hombres, que es un poderoso que los convence a los hombres. Por lo cual, así se dice, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. ¿Veis? Fue el comienzo de su reino, el primer rey, el primer político, Nimrod. ¿Y cuál fue su comienzo? Babel, la ciudad de Babel. Luego Erech, luego Acab, luego Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calá. ¿Lo veis? Este poderoso convenció a todo el mundo que tenía a su alrededor que todos saben que habían sido salvados. Todos saben que habían sido salvados milagrosamente por el arca de Noé. Todos eran descendientes de los hijos
de los 3 hijos de Noé que habían sobrevivido a toda la mortandad que habían vivido, y estos fueron convencidos por este poderoso Nimrod. ¿Y cómo los convenció? Los convenció en que, ¿qué dijo Dios? Id, multiplicaos, separaos por el mundo, esparciros por el mundo, y yo os bendeciré, y creceréis, y podéis gobernar el mundo. No, ellos dijeron, no, Dios quiere que hagamos esto, pues nosotros nos uniremos todos juntos, porque todos juntos tendremos mucho poder. ¿No suena esto a un mitin político? Porque todos juntos podremos contra la pobreza. ¿No suena esto mucho a un mitin político? Porque todos juntos llegaremos y bueno, y haremos y dejaremos de hacer. Y todo el mundo, bien, bien, este político nos gusta, bien, por favor que gane él. Así le hicieron en Nimrod. Lo mismo, bien, bien, ¿qué quieres que hagamos, Nimrod? Hagamos una torre hasta llegar al cielo, porque si llegamos al cielo, entonces Dios no nos podrá hacer nada. Y si Dios quisiera confundirnos, pues nosotros ya nos habremos hecho un nombre, como dice en el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, la torre de Babel, la torre de la confusión, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Venga todos, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, todos sabremos de dónde venimos. Todos venimos de la gran Babel. Fue lo que dijo Nimrod. ¿Y sabéis lo que dijeron todos los descendientes de Noé? ¿Os lo podéis imaginar? Imaginaos a Nimrod encima de una piedra gritándoles este discurso. Y todos abajo, ¿saben lo que hicieron? ¡Bien! ¡Bien! ¡Este Nimrod! ¡Sí! ¡Este cazador! ¡Este es el que nos interesa! Detrás de él estaba Diablo. Esas eran las piernas que le había quitado Dios a la serpiente, al diablo. Le había quitado la autoridad de actuar por él mismo. Sin embargo, le concedió la autoridad de actuar a través de los seres humanos detrás, por las religiones y por los gobiernos. Esa es la segunda maldición que le dio Dios a la serpiente. La tercera maldición es que es polvo comerás. Las serpientes no comen polvo. Los animales no comen polvo. Al contrario, si los animales comen polvo se mueren. Entonces una serpiente no puede comer polvo. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Dios a este animal, a esta bestia que estaba detrás de la serpiente y que ahora Dios le había quitado toda la autoridad para gobernar libremente? Sí que podía actuar detrás de los hombres. Le estaba diciendo, inclinado, a partir de ahora estarás para devorar a los hombres. O sea, tu inclinación natural, Lucifer, va a ser que vas a perseguir a los hombres y le vas a hacer todo el daño posible porque tú solo piensas en devorarlos. Y así es. Lucifer no tenía, Satanás, el diablo, no tiene otra cosa en la mente que robar, matar y destruir a los elefantes. Ay, no, perdona. A las jirafas, uy, tampoco. A los perritos, no, a los hombres. Su intención es matar, robar y destruir a los hombres. Desde que Dios le dio aquella maldición, la única cosa que tiene en mente es destruir a los hombres. ¿Y por qué? Porque la última maldición que le hizo Dios, aunque hubo una anterior, que fue que tendrás una enemistad continua con las mujeres, o sea, tú querrás destruir a los hombres, a la raza humana, pero con las mujeres tienes un trato muy especial, porque estas mujeres, de su descendencia, va a venir el que te va a destruir
tu descendencia. Y ahora podemos entender cómo Satanás, cómo Lucifer, lo único que tiene en mente es destruir al hombre. Ahí tenemos todas las guerras, ahí tenemos todas las enfermedades, destrucciones, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios lo permite, no nos equivoquemos. Lo vimos la semana pasada. Dios no crea el mal, pero lo permite para que nosotros nos acerquemos a Él. No nos equivoquemos. Pero estas maldades que vienen directamente desde el mismo Satanás para destruir a la raza humana. Y lo hace de mil formas. Empezó con la modificación del ADN, con los gigantes. Continuó con los gobiernos y la destrucción del pueblo de Israel. Y continuó hasta que mató al Mesías. Cuando llegó el Hijo de Dios lo crucificó en una cruz, porque él se pensaba que así vencería. ¿Y cuál es la casualidad? Que no es que Dios lo venció, sino que la mente de Dios, la sabiduría de Dios, estaba escondida en aquella cruz. Y en aquella cruz, donde fue crucificado el Señor Jesucristo, ahí se derramó todo el amor y toda la sabiduría que estaba escondida en Dios de todos los tiempos, y que tardaremos una eternidad para entenderla completamente, hermanos. Y Dios, que maldice a este ser, y que ahora sabemos que esas maldiciones han venido sobre la muerte de él y sus sucesores, o sea, sobre sus ángeles caídos y todos los que él gobierna. 2, donde su poder directo sobre la tierra es quitado para que tenga que actuar detrás de los hombres, como actúa en Judas. ¿Qué pasó la noche en que el Señor fue entregado? Que Jesús le dio el trozo de pan. Come, Judas. Y cuando Judas comió este pan, dice la Biblia que le entró el diablo, y entonces Jesús dijo: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. ¿Lo veis, hermanos? Como el diablo no vino directamente a matar a Jesús, sino que utilizó a Judas para matar a Jesús. Y después, el diablo, que es muy importante esto, utilizó 2 medios más para crucificar al Mesías. Uno, los brazos, las religiones. Vinieron todos los religiosos, ¡crucifícale, crucifícale! ¿Y quién ejecutó? El poder político, los pies. Él fue el que ejecutó. Y entre los dos, entre los religiosos y los políticos, crucificaron al Mesías. ¿Lo veis, hermanos? Como estas maldiciones han continuado por el largo de todos los tiempos, y así continuarán hasta el final de los tiempos. Porque dice Jesús que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, no te equivoques, mis palabras, no te equivoques, no pasarán. Se puede caer los montes, se pueden inundar los valles, puede pasar lo que tú quieras, pero lo que yo he dicho se va a cumplir. Y cuando él maldijo a este animal, así se ha cumplido y así se cumplirá. Y desde este Génesis, que acabamos de leer la historia de esta serpiente, pues desde ahí, en la Biblia, se puede entender claramente 2 genealogías que van sobrepuestas en esta Biblia. Una, la cera, la simiente, la esperma de la mujer, que es el mismo Señor Jesucristo. Ya hemos explicado largamente por qué esperma de una mujer, porque no podía venir del varón. Es que la mujer no tiene esperma. No, por eso tenía que ser una virgen. Pero si es una virgen, ¿cómo vas a concebir? Porque el esperma que iba a fecundar el óvulo de María era sobrenaturalmente del Espíritu Santo. Y ahí nació Jesucristo hombre. Jesucristo hombre ya ha existido por toda la eternidad, en el seno del Padre. Pero cuando el Espíritu Santo inyectó el esperma, en ese momento es cuando nació Jesucristo hombre. Esta es
el esperma, la cera, el linaje. Hablo de cera porque es la palabra original en el hebreo de la palabra simiente. Es simiente de la mujer. Pero la Biblia también nos habla de un esperma, de una simiente, de un linaje de la serpiente, o sea, de Lucifer, donde Caín fue uno de los que llevó su semilla a través del pecado, a través de la desobediencia. Y así lo hemos visto por toda la tierra. Y yo creo que ahora nos podíamos hacer una pregunta, que yo me la he hecho toda la semana, y que he conseguido recopilar 3 respuestas. ¿Qué es? Si la Iglesia va a ser arrebatada y se va con el Señor, y lo que pase en la tierra a la Iglesia ya realmente ya no podemos hacer nada, todos los que han aceptado al Señor Jesucristo se van con el Señor, y los que no, pues ya saben lo que les toca, la ira de Dios. Sabemos la ira de Dios porque Dios lo ha dejado escrito. La pregunta es, ¿por qué Dios da tantos detalles de los tiempos finales de la tierra? O sea, ¿por qué Dios da tantos detalles de los últimos tiempos y de los acontecimientos que pasarán? Que saldrá una confederación religiosa, que saldrá un gran gobernante político, que vendrán catástrofes, vendrán destrucciones sobre la tierra, que los hombres serán malos y no se querrán arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué deja tantos detalles la Biblia con respecto a todo esto? Porque es normal que la Biblia nos dé detalles de la salvación preparada para nosotros, que es Jesucristo. No es normal, es que es lo que tiene que ser, que nosotros sepamos claramente que Dios nos bendijo en los lugares celestiales a través de Jesucristo antes de fundar los cielos y la tierra. Cuando en aquella eternidad Dios, hablando Dios entre Espíritu Santo, Hijo y Padre, y decidieron que iban a crear, que iban a hacer una raza de seres humanos, y donde Jesús se propuso como salvador de aquella raza, mucho antes de que ya fuéramos creados. Estas son las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales, tal como dice Efesios capítulo 1 y versículos del 3 al 4. Y la pregunta que viene es esta: si nosotros ya sabemos que estamos bendecidos y que nos vamos con el Señor, a ver por qué el Señor ha sido tan explícito en explicar qué es lo que va a pasar en estos tiempos. O sea, ¿por qué tanta repetición? Y pasará esto, y ocurrirá esto. Pablo lo dice, Juan lo dice, el mismo Jesucristo cuando estuvo en la tierra no paró de decirlo. Lo que vendría, lo que vendría, lo que vendría. 3 respuestas. Primera, por el pueblo de Israel. Porque los acontecimientos finales que acontecen en la Biblia están únicamente y exclusivamente preparados para el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, que cuando vino el Mesías se les ocurrió la gran idea de decir: mira, crucifícale, nos sueltas a Barrabás y que la sangre de él caiga sobre nosotros. Pues esa sangre que cayó sobre ellos es la que ellos tendrán que pasar la ira de Dios en los últimos años. Y una de las grandes respuestas es porque Dios tiene que tratar todavía con el pueblo de Israel. Cuando Jesús estaba en la tierra, en Juan 14:30, les dijo a los apóstoles: mirad, todo esto os lo explico para que cuando suceda, creáis. Si yo no os explico que me van a crucificar, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, cuando suceda, no creeréis. Yo os lo digo para que cuando suceda, creáis. Así, el Señor deja escrito la Biblia, deja escrito los acontecimientos para que cuando al pueblo de Israel le acontezca esto, ellos crean que se habían equivocado, que tienen que arrepentirse de no haber aceptado al que traspasaron, al Mesías, que salió de ellos mismos, del linaje de David. Ese es uno de los motivos. El segundo, pues, si leemos Mateo 25, las 10 vírgenes
que diríamos que son la Iglesia, porque las 10 eran vírgenes, pero 5 se fueron y 5 se quedaron. Y si leemos en Lucas 17, del 34 en adelante, pues vemos como 2 mujeres están sembrando, o están trabajando, una se va y otra se queda. 2 están en el campo, uno se va y otro se queda. 2 están durmiendo, uno se va y otro se queda. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Más que claro. La mitad de la Iglesia se va y la otra se queda. ¿Por qué? Por la santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad para ser tomados dignos de escapar de todo esto que viene. ¿Lo veis? Ese es el segundo motivo por el cual yo he encontrado que Dios deja tan explícito lo que pasará en estos últimos tiempos. Y el tercer motivo, Mateo 24, 14. Es un solo versículo. Pero cuando llegará el juicio, este versículo se leerá a muchas naciones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que se salven. No, por desgracia Dios ya sabe que los que se salvan son muy poquitos. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Lo veis? Si todo esto no estuviera escrito, ¿qué testimonio tendrían las naciones? Oh, nosotros no sabíamos. Oh, es que yo no sabía. ¿Lo vemos? ¿Cómo actúa Satanás? ¿Cómo actúa el espíritu del anticristo? Antes de entender quién es la bestia, estamos profundizando en estos detalles para que luego podamos entender claramente cómo es esta bestia y cómo actuará para que los que estén en la tierra lo puedan detectar quién es. Segunda de Corintios 11, 14. Segunda de Corintios 11, 14. Corintios, después de Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, vais buscando hasta que veáis un 11 grande. Cuando veáis un 11 grande, ese es el capítulo. Y en pequeñito los versículos, versículo 14. Y no es maravilla, dice Dios, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Nunca Lucifer, nunca Satanás ha sido tan perverso cuando se ha presentado con esto delante del mundo, las religiones, sus brazos. Se presentó con Eva. Así que Dios os dijo, a ver en la Biblia, a ver cómo dijo Eva, que no comáis de todos los arbolitos del huerto. Y Eva, no, Lucifer, no, dijo que comiéramos de todos menos de aquel. ¿Y qué le pasa a aquel árbol? Pues que si comemos no lo podemos ni tocar ni comer, porque nos vamos a morir. Pues no. Ahí yo creo que Dios se equivocó. Todo está bien, no comáis de todos, pero yo creo que si comes, yo creo que no. Yo creo que más bien si comes serás dioses. Y Eva, pues ya sabemos lo que pasó. Y corazón de mantequilla, pues no hace falta ni explicarlo. Sí, Eva, sí, ya voy a comer. Ya más claro, no hace falta ni dar más detalles, porque ya lo hemos dicho. Y cuando estaba Jesús en el desierto, ¿qué pasó? Mateo 4. ¿Qué pasó? Que le dijo, si eres el Hijo de Dios,
si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y cómelas, porque no hace falta que estés aquí ayunando, porque aquí no hay nada de comer, entonces no hace falta que estés ayunando. Y Jesús le dijo, a mí no me hables de la Biblia, porque el Espíritu Santo es quien la ha inspirado y yo me la conozco mejor que tú. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Pero aquí el engaño de Satanás es más sutil de lo que nos podemos entender. Mirad, en el versículo 3 le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que no era hijo de Dios Jesús. ¿Qué es lo que pasó unos versículos antes, en el capítulo 3, cuando fue bautizado y bajó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Y el diablo le quiere tentar diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, pero no le dijo amado. ¿Veis? Utilizó las palabras de Dios, pero según su conveniencia para tentar. Como le hizo a Eva. Ya has oído que Dios te dijo, no comerás de todos los árboles. No, Dios no dijo eso. De un árbol. De todos sí. ¿Lo veis? Así pasa hoy en día con muchas iglesias. Con muchísimas iglesias. Donde la religión ha entrado a reinar en los corazones de las personas que van a la iglesia. Y donde se creen que por hacer ciertas cosas y por ir a la iglesia los domingos, tienen derecho a vivir como les dé la gana de lunes a sábado. Y hablo incluso de iglesias evangélicas, donde las herejías han entrado a un nivel que el espíritu del anticristo está actuando de una forma escandalosa. Mirad, ¿qué es el espíritu del anticristo? Antes de daros este ejemplo. Primera de Juan. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartas, que es Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y luego de postre nos escribió el Apocalipsis. Pues en la primera carta de Juan, en la segunda carta de Juan, en el capítulo... A ver, vuelvo a empezar. Primera de Juan 2:18. Ahora sí. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Esto lo escribió Juan hace 2000 años. No oye, eso hace el primer siglo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el anticristo como persona, la bestia que nos habla luego Juan en Apocalipsis. Así que mientras este anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y qué hacen estos anticristos? Pues pasamos una hojita más para adelante y nos vamos a la segunda carta de Juan, que solo tiene un capítulo, y en el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, ¿cómo? A ver, ponemos, que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Así que el ataque que tiene Lucifer, Satanás, el diablo, con la iglesia, es el ataque contra el mismo Jesucristo. Distorsionar quién es ese Jesucristo. Y esta semana, que ha sido una cosa que ha impactado mucho mi corazón, porque todavía me he quedado impactado, hablando con un pastor evangélico, donde
hablábamos de teología y de ciertas cosas, y él me dice que el Espíritu Santo se hizo Jesús. Y me quedé impactado. Y es un pastor evangélico que tiene su iglesia llena todos los domingos y que va a la iglesia y va la gente allí a escuchar la palabra de Dios. Y cuando este pastor me dijo esto, si tú no sabes quién es Jesucristo, ¿qué es lo que estás predicando? Porque el primer engaño es no saber quién es Cristo. Cristo es Dios, es el Verbo que Juan 1:1 dice que se hizo carne. Que Juan en sus cartas nos dice que este Verbo se hizo carne. No que el Espíritu Santo se hizo carne, no. El Espíritu Santo, Dios lo envió después, mientras Él está a la diestra de Dios Padre, nos lo envió para estar dentro de nuestros corazones. Este es el misterio de Jesús dentro de nosotros. A través del Espíritu Santo, como Dios es uno, tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu dentro de nosotros. Pero cada uno son independientes y a la vez son el mismo Dios. Esto es un misterio que lo entenderemos cuando estaremos en el cielo con Él. Esto es una cosa que los apóstoles empezaron a debatir desde el siglo I, y donde se tuvo que hacer un concilio, el concilio de Nicea, para dictaminar de una vez y por todas que Dios es uno manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es imposible que el Espíritu se convierta en Hijo, que el Hijo se convierta en Padre, que el Padre se convierta en Espíritu. No, esto la Biblia, aquí no habla de conversiones. Aquí la Biblia habla de que oremos a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, que el Espíritu Santo, como nosotros no sabemos cómo pedir, dice la Biblia que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede en la oración, y dice Santiago que todo lo que lo pidáis, pedirlo en el nombre de Jesucristo. Eso es la oración. Al Padre, por el Espíritu, en el nombre de Cristo. Ya sé que suena muy bonito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los querubines, de los ángeles, de los no sé cuántos y no sé. Eso queda muy bonito, es muy poético, queda muy bien cuando te escucha la gente. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: todo lo que pediréis en mi nombre, dice Jesús. No en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los arcángeles, de los príncipes, de los no sé cuántos, de querubines y de serafines, no. Eso no lo dice la Biblia. En mi nombre, en el nombre de Jesús. No es tan difícil. Padre nuestro, Señor, ayúdanos, acompáñanos en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. No es tan difícil. Como para colmo somos polvo y no sabemos pedir como conviene, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él nos ayuda a orar al Señor. ¿Lo veis? Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su manifestación. ¿Quién es Jesús? La manifestación visible del Padre. ¿Lo entendemos? Si ese Jesús que yo te estoy mostrando, resulta que en tu iglesia están predicando que es otro Jesús, pues habla con tu pastor y pregúntale quién es el Jesús que él predica, y que tenga cuidado, porque si crees en otro Jesús que no es el de la Biblia, el otro Jesús no te puede salvar. Aunque tú digas que tengas mucha fe, aunque tú te creas que te vas a ir al cielo de golpe y porrazo, si tu Jesús no es Dios, que nació en el vientre de María por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que le puso su esperma dentro del óvulo de María, y cuando nació aquel niño era 100% hombre, descendiente del rey David, y 100% Dios, porque el Espíritu Santo había puesto su semilla en él. Ese es el Jesús que murió en la cruz, el hombre, para pagar tus pecados y mis pecados. ¿Ves? No hay otro Jesús. El Espíritu Santo tiene otro rol. No es el de salvar,
es el de glorificar a Cristo. Y esto me escandalizó cuando lo escuché, porque se está predicando otros Jesuses, y cuando se predica otros Jesuses es porque el espíritu del anticristo está actuando grandemente en la iglesia. ¿Lo veis, hermanos? ¿Lo veis, hermanos? Bueno, ya os he pegado la bronca a todos. Continuemos. Es que es así. Es que es así. Es que nos centramos en no conocer quién es el Espíritu Santo, nos centramos en no conocer quién es el Padre, nos centramos en no conocer quién es Jesús, y nos creemos que con decir, es que yo creo en Dios y me voy al cielo, mentira, mentira del diablo. Porque los diablos, los ángeles caídos, los demonios también creen y tiemblan. Y sin embargo se van al infierno de golpe. Porque no se basa en la fe, sino en qué tipo de fe y en el contenido de la fe. En eso se basa. Y en eso lucharon el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, y todos lucharon ardientemente por defender aquel Jesús que ellos han visto, de la gloria del Dios. Lo hemos leído, primera de Juan 1. Aquella gloria de Dios se hizo carne, Dios se hizo carne, Jesús se hizo carne. Lo hemos leído. No cambiemos la Biblia, no la necesitamos cambiar. Cuando Jesús se iba a marchar y los apóstoles estaban tristes, y Él les dice, tranquilos, os enviaré otro consolador, os enviaré el Espíritu de verdad. Juan 16 y versículo, voy a leer a partir del 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién? ¿Jesús? No, el Espíritu, porque es lo que tenemos nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, es el Espíritu el que nos guía a leer la Biblia. Jesús está en el cielo con el Padre. El Espíritu está aquí, es el que nos guía, el que nos enseña. Porque no hablará de su propia cuenta. No es que Él sea, yo voy a hablar lo que yo quiero, no. Sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán que venir. Y el versículo 14, el Espíritu Santo me glorificará. No vale, Espíritu Santo, ven, no vale, no dice eso la Biblia. Jesús, ven, sí dice eso la Biblia. Ay, Espíritu Santo, cuánto siento tu presencia. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, Él me glorificará. Jesús, cuánto siento tu presencia. Donde están 2 o 3 reunidos, a través de internet, a través del teléfono, a través de que estén en persona, yo estoy en medio de ellos. No el Espíritu Santo, que es lo mismo, sí y no. También está el Padre, sí y no. Cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su glorificación. ¿Es malo glorificar al Espíritu Santo? No, pero la Biblia no lo manda. ¿Es malo orar al Espíritu Santo? Pues a lo mejor sí, porque la Biblia no lo manda. La Biblia ordena mandar al Padre. Aquí hay un mandamiento, orar al Padre, a través del Espíritu Santo, como hemos dicho antes, en el nombre de Jesucristo. Cuando escuchéis, Espíritu Santo, cuánto te amamos, hoy yo te oro y te pido y te ruego, ten cuidado a qué espíritu estás pidiendo. Cuidado, porque eso Dios, el Espíritu Santo no te está escuchando. A lo mejor te está escuchando un espíritu, pero no es el santo. Ten cuidado. ¿Vale? ¿No has visto, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo veis, hermanos? He dicho que este mensaje es largo. No voy a continuar más. No he entrado todavía en el detalle de la bestia. Es muy largo este mensaje. Prefiero dejar un buen sabor de boca, de que hayamos entendido claramente este pequeño mensaje que os he compartido, de que el diablo es el que quiere
a través de las religiones, engañarnos, y que nosotros tenemos la palabra más fiable, dice el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, porque tenéis la palabra fiel y segura, verdadera, en la cual haréis bien en estar atentos, para que surja en vuestros corazones como el lucero de la mañana. Esta es la palabra, no es otra. Si viene el vecino diciéndote, es que el Espíritu Santo me ha hablado, a ver, ¿dónde lo dice? A ver, ¿cómo se llama el vecino? Se llama Tobías, a ver, primera de Tobías, capítulo, pues aquí no está Tobías, pues no, el vecino no, porque aquí no está, ¿lo ves? Hay que tener mucho cuidado, Lucifer se disfraza de ángel de luz. No viene con cuernos. Soy el maligno, te vengo a comer. No. Él viene con cara de santito. Ay, hermanito, qué santo que eres. Mira, no ores tanto, porque eres tan santo que no necesitas orar tanto. Eso sí que viene el maligno. Ay, hermanito, aquí dice que no ores, que ores al Padre en el Espíritu Santo. Pero tú, suena tan bonito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los arcángeles y de los serafines y de los querubines. ¿Verdad que suena tan bonito? Hazlo así. Ese es cómo actúa. Tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos una lucha encarnizada, no contra sangre ni carne, sino contra potestades en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6. Y esta lucha fratricida, nosotros la tenemos ganada porque Dios nos ha dado todo el armamento necesario. La espada, el yelmo, el cinturón, la coraza, el escudo, las sandalias, y estamos preparados para salir y batallar y vencer. ¿Por qué? Por nosotros no, porque Él va con nosotros, porque Él lucha con nosotros y porque Él está con nosotros. Y todo esto que Dios sabe que está a nuestro alrededor y que Dios lo permitió, Él nos dio su regalo máximo, que fue Jesucristo en la cruz, por amor. Y este Dios te ama tanto, nos ama tanto, que nos regaló a su Hijo. Nos lo dio. Yo no sé si nosotros no podemos ser dioses, nosotros no podemos dar a nuestros hijos como dice Dios que lo dio. O sea, sin pecado, sin mancha, sin culpa, nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos caminos. La pregunta, ¿por qué la Biblia habla tan claramente de los tiempos finales y lo que acontecerá? Hay dos caminos. O te vas con el Señor, o te quedas a sufrir todo lo que dice su palabra. Si tú quieres escapar de estas cosas que van a pasar, si tú hoy entiendes de que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón, no endurezcas tu corazón, sino que pídele al Señor que entre en tu vida, que te haga una nueva criatura y que te ayude a caminar en este mundo que estamos caminando. Haz esta oración conmigo. Padre nuestro, Padre que estás en los cielos, reconozco que soy pecador. Sé que tú enviaste a Jesucristo a nacer de una virgen, que nació, que vivió, que murió en una cruz sin ninguna culpa, para cargar mi culpa. Y gracias a su sangre, yo hoy puedo ser una nueva criatura. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y decido seguirte por toda la eternidad. Y aunque tenga fallos, y aunque tenga problemas, te pido que tu Santo Espíritu me guíe para caminar esta vida en santidad y en justicia, tal como tú pides. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos quedan dos cositas, hermanos.
bueno, nos queda la ronda de preguntas y respuestas. Y nos queda también cantar el último himno. Vamos a cantar un himno. Yo no me he preparado ninguno más. Podemos repetir uno de los tres. Pues no sé, si por ejemplo, si queréis, el de Vine a adorar a Dios, ¿o cuál? Está puesto ahí en la pantalla. Renuévame, Señor. Ah, ¿todavía está puesto? Sí. Pues renuévame, Señor. Mira, todavía está puesto, no lo hemos quitado. Pues vale, pues cantamos el himno y así luego... ¿Preguntas? Luego hacemos las preguntas. ¿Vale, hermanos? Amén. Bueno, paciencia. Por favor, paciencia. No os riáis, no vale reírse. Yo ya me río, vosotros no vale reírse, ¿eh? Vamos a ver. Estilo. Amén, amén. Estilo 69. Estoy preparando para que... Muy bien. Amén. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bien, otra vez. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Amén. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias por estos momentos que hemos tenido aquí de alabanza. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestras fortalezas, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdales, ayúdame a mí, Señor, en el día a día, a seguir en tus caminos, a no flaquear, Señor, a saber escuchar tu voz, porque tú eres el buen pastor, y tus ovejas oyen tu voz. Y el otro no es el buen pastor, y nosotros solo sabemos y podemos escuchar y tenemos que escuchar solo tu voz, Padre. Bendice y síguenos bendiciendo en este culto. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas.
Y hoy tenemos 3 preguntas, pues muy interesantes. La verdad es que tenemos 3 preguntas muy, muy interesantes. Vale. ¿Se ha quitado ya? Sí, ¿no? Vale. Dime, primera pregunta. Viene de parte de Gabriel. Gabriel, ¿qué dice Y Gabriel? dice, ¿de dónde vino Dios? ¿O quién creó a Dios? Muy interesante. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde vino a Dios? Aunque parezca una pregunta que diríamos todos, bueno, Dios no lo creó nadie, Dios. Pues resulta que el mismo Moisés se hizo esta pregunta. Porque Moisés le preguntó a Dios, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Tú cómo te llamas? En la pregunta, ¿cómo te llamas? Resulta que los hebreos, cuando ponen nombre a un animal, a una persona, se le da posesión de esa persona, de ese animal. Por eso Adán puso nombre a los animales, porque él reinaba sobre los animales, hasta que entró el pecado y Dios le quitó ese reino. Y entonces Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién me envía? ¿Quién eres tú? Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el Dios que siempre ha existido en el pasado, existe en el presente, existirá en el futuro vuestro. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuándo fue? ¿En el final? ¿Dice la Biblia? No. En el principio. Dios creó un principio. Pero antes de ese principio que Dios creó para nosotros, los cielos, la tierra, el espacio, el tiempo, hay una eternidad. Como dice el salmista, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios no ha sido creado por nadie. Dios existe por Él mismo, porque Él es Dios. Si Dios fuera creado por alguien, ya no sería Dios, porque por encima de Él tendría que haber un Dios que lo hubiera creado. Esa es la incongruencia de los ateos, que no lo entienden. Que cuando dicen, es que yo no creo en Dios. Claro, tú no crees en Dios, entonces tú te estás creyendo que tú mismo eres Dios. Porque estás diciendo que todo lo que existe y todo lo que hay en consecuencia está creado bajo tu premisa o bajo tu punto de vista. Esa es la incongruencia del ateísmo. Así que, mi hermano querido Gabriel, en México, en Yucatán, donde están allí las grandes pirámides mayas mileniarias, pues allí la respuesta que yo te doy es que Dios no lo creó nadie. Dios existe por Él mismo. Y como es tan sobreabundantemente su carácter y su forma, por eso no paró de crear. Y creó este universo, y creó los cielos, el tercer cielo, y creó la tierra, y creó hasta el ser humano. ¿Amén? Segunda pregunta. La hermana Irma pregunta, quería saber si el arrebatamiento es antes o después de la gran tribulación y si está relacionada con la segunda venida de Cristo. Esta pregunta, de una forma diferente pero con el mismo fin, se le hicieron los apóstoles a Jesús en Mateo 24. Cuando Jesús salió al templo y se iba, y se acercaron al discípulo para mostrar los edificios del templo. Y en el versículo 3 les decía, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, en Mateo 24, les habla de 3 tiempos concretos. Les habla de dolores de parto, les habla de tribulación
y les habla de la gran tribulación. Según podemos ver en la semana 70 de Daniel, la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde Dios le dice a Daniel, mira Daniel, 70 semanas están estipuladas para Jerusalén y para mi pueblo. Vale, para Jerusalén y para su pueblo. Se cumplieron 69. Desde el día que salió la orden por el rey Artajerjes de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, hasta que mataron a Jesús en la cruz, en el Calvario, pasaron 69 semanas de años, 490 años, tal como nos dicen Levíticos, tenéis semanas de años. Y quedó pendiente una semana de años, 7 años. 7 años que desde que Jesús murió en la cruz, y cuando todo el pueblo de Israel le dijo, mirad, la sangre venga sobre nosotros, Jesús hizo un paréntesis. Y ese paréntesis es la iglesia del Cordero. ¿Qué dijo Jesús cuando se presentó a sus discípulos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora id a predicar este evangelio a todas las naciones. Ahora los gentiles, todo el mundo, tiene derecho a entrar al reino de los cielos por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Veis? Este espacio durará desde Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Los que sean tomados dignos de escapar. Ahí es cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, antes de las 7 semanas. ¿Qué dijo Jesús? Dolores de parto. Es necesario que pasen. Estos dolores de parto es lo que nosotros estamos viviendo hasta el arrebatamiento. ¿Cuál es el parto? Es la venida de Cristo a por su iglesia. No para defender al pueblo de Israel, eso es diferente. Y todo esto está metido dentro de la segunda venida de Cristo. Todo esto es la segunda venida de Cristo. Es un acontecimiento global, en que está el arrebatamiento, en que está la ira del Cordero en la tierra, la ira de Dios, donde surgirá el anticristo, donde habrán las bodas del Cordero en el cielo, etcétera, 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 hasta que se culmina todo este hecho de la segunda venida, cuando Jesús pone sus pies en el Monte Santo, y el monte se parte por dos, y en ese momento, cuando Él pone los pies en el suelo, ahí se culmina su segunda venida, donde nosotros venimos con Él. Así que, hermana Irma, nosotros nos vamos antes de que empiece incluso la tribulación, antes de los últimos 7 años, donde el hombre de pecado se manifestará, que será el mensaje de la próxima semana. Y nosotros nos vamos antes de que todo esto acontezca. Así lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4. Y con esto acabo la respuesta. En el libro de Apocalipsis tenemos los 3 primeros capítulos que nos habla de Jesús a la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias. Y en el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, ¿de qué? ¿Qué es esto? Después de las iglesias, dice Juan, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que después de las iglesias se abre el cielo, suena la trompeta, que nos vamos, y nos vamos con el Señor. Ese es el arrebatamiento. Estamos 7 años con el Señor en los cielos y bajamos con Él para reinar 1000 años en la tierra y defender al pueblo de Israel, que ya se han arrepentido y ya han aceptado que Jesucristo es el Señor, es el Mesías. Así que mi contestación, hermana Irma, en Cuba es esa. Amén. Amén. La tercera pregunta. La hermana Lorena dice, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Y cómo se hacen los ayunos? Pues bueno, es una pregunta un poquito complicada. Nuestra hermana Lorena en Colombia. Mirad, el ayuno
en la Biblia no hay ningún mandamiento que diga que tengamos que ayunar. Pero Moisés ayunó 40 días, Elías ayunó 40 días y nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Este ayuno que ellos hicieron, si lo leemos bien cada uno en su contexto, veremos que es por abstinencia de los alimentos donde ellos estaban. No era tanto un ayuno voluntario, sino que el Espíritu de Dios los empujó a hacer este ayuno. Y entonces el Espíritu los fortaleció en este ayuno. Dice Jesús que cuando fue tentado después por el diablo, venían los ángeles y le servían. Servían al Maestro. Y Elías, antes del ayuno, fue enviado un ángel para que comiera, y esa comida lo sustentó durante 40 días. Y la obra milagrosa de Moisés, que estuvo 40 días en la presencia de Dios y no necesitó ni comer ni beber, porque el mismo Dios era el que lo sustentaba y el que le daba la comida. Pero al resto de mortales, digámoslo así, a no ser que por una obra sobrenatural del Espíritu Santo te ayude a hacer un ayuno de este tipo, pues la verdad es que no es aconsejable. Ahora, la Biblia sí que nos habla de diferentes tipos de ayunos que se han hecho durante este tiempo. Y el ayuno, cuando se hacía en el Antiguo Testamento, era para afligir el alma de uno mismo. Era para no tener alegría. Porque cuando uno deja de comer, ¿verdad que no tiene alegría? No. Porque estás pensando en la comida, estás pensando que te duele la barriga, y yo que estoy gordito, pues imaginaros, si me quedo sin comer, pues la barriga, torro, y eso es lo que estás pensando, estás afligiendo tu cuerpo. Pero esta aflicción que tú haces al cuerpo, no es para mover a Dios, la misericordia de Dios. ¡Ay, Dios, allí en el cielo! ¡Mira, mira, Daniel! Pobrecito, lleva 3 horas sin comer, mira el estómago, le voy a hacer caso a lo que pide, pobrecito, como ahora está en ayuno, pues le tengo que ayudar, ¿verdad que no? La Biblia no dice eso, dice que somos todos por gracia, todo es por la gracia de Dios, lo que pedimos, Dios nos lo da por su gracia, no porque nosotros hagamos ningún esfuerzo, ni ayunos, ni esfuerzos físicos. Ahora, ¿por qué se puede ayudar? ¿Por qué se puede uno abstenerse de ciertos alimentos? Porque el ayuno tampoco significa dejar de comer por completo. Por ejemplo, Daniel ayunó de carne, solo comiendo legumbres. Otros ayunaron completamente, sin comer ni beber. Otros ayunaban solo bebiendo. O sea que el ayuno consiste en abstenerse de aquello, como si dijéramos, que complace tu cuerpo. ¿Y por qué se puede hacer esto? Se puede hacer esto como motivo, como diríamos así, de... no me saldrá la palabra ahora. Como... para tener fuerza de voluntad. No es exactamente lo que quiero decir. Por ejemplo, si tú eres débil en un área de tu cuerpo, ¿en qué te puede ayudar el ayuno? En reforzar tu fuerza de voluntad. O sea, mirad, Señor, yo los viernes voy a decidir no desayunar. Así empiezo un ayuno. No desayuno. Y entonces yo ceno el jueves por la noche, me levanto por la mañana, ya he decidido no desayunar. Ya he decidido. Me voy donde me pongo siempre a orar y sin desayunar me pongo a orar al Señor y no sé qué, y te pido. Y Señor, te presento este ayuno para que tú me des fuerzas para luchar contra mis pecados, contra mis debilidades. Es una forma en que tu cuerpo te ayuda a luchar, nada más que eso. Otra de las condiciones en que se aconseja el ayuno es para que Dios te dirija en acciones concretas. Si por ejemplo alguien tiene que salir, no hablo salir de viaje, sino por ejemplo cambiar de residencia, que son cosas muy tremendas, o cambiar un trabajo, o cambiar mil cosas que pueden pasar, que sean importantes en la vida, que no sea comprarse unos zapatos o comprarse una televisión. Hablamos de cosas importantes. Entonces, si tú quieres ayunar y decir, bueno, voy a ayunar, no para mover a Dios y que me vaya bien, no,
sino para que Dios me dirija. Y yo pongo mi cuerpo en servidumbre, pongo mi cuerpo en acción, como si dijéramos, mansedumbre debajo de Dios, también para que Dios me dirija en lo que tengo que hacer. Que lo puedes hacer bien, que lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, porque el Señor permite todas las cosas. Pero es una manera en que tú te puedes acercar más a Dios en oración. Básicamente es eso. Pero en ningún momento la Biblia nos ordena a que nosotros tengamos ayunos. Eso no lo dice la Biblia en ningún momento. Sí que dijo Jesús, dirán, mira, mientras yo estoy aquí, los apóstoles no van a ayunar, porque el novio está con ellos. Ahora, cuando yo me vaya, sí que ayunarán. Y pasó esto en Hechos de los Apóstoles. Ellos hicieron ciertos ayunos. Pero no era para tocar el corazón de Dios, sino más bien para que ellos doblegar la voluntad de su cuerpo, más que por otra cosa. Ese es el motivo del ayuno. No sé si ha quedado muy claro, pero es que el ayuno no hay nada más que hablar que esto. Es decir, que nadie se crea que el ayuno es una varita mágica. Mira, voy a ayunar y mi hijo se va a curar. Esto no es así. Mira, voy a ayunar y el viaje me va a ir bien. No funciona así. El ayuno es una cosa voluntaria que sale del corazón y que tú la puedes hacer, pues eso, para la gloria de Dios. Nada más. ¿Amén? Amén. ¿Ya está? ¿Las preguntas? Ya está. Muy bien. Pues hermanos, hacemos la última oración y pedimos ya que nos vamos a despedir y después de despedir, pues una cosita. Venga, va. Gracias, Padre, por este culto, por este momento que hemos estado aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, porque tu palabra es muy moderna, porque tu palabra es muy actual en nosotros. Y realmente vemos lo que está aconteciendo a nuestros alrededores. Y cómo el engaño viene a nuestras vidas de diferentes formas. Por la televisión, por internet, por diferentes medios que nos quieren engañar y nos traen mentiras a nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a discernir la buena palabra, la única palabra que viene de ti, de tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes en nuestra lectura diaria, en nuestro estudio diario, en nuestro devocional diario, porque ahí es donde tu Espíritu nos habla claramente. Señor, si guárdanos durante la semana, protege y bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Una cosita. Muchos me preguntan cómo leer la Biblia. La Biblia, si ya la lees, pero quieres volver a empezar a leerla, es muy fácil. Empieza por el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Juan pasas a Mateo, Marcos, Lucas, y como ya has leído Juan, pasas a Hechos de los Apóstoles. Porque Lucas y Hechos de los Apóstoles están escritos por el mismo escritor. Entonces son dos libros que van unidos. Tú, si Hechos de los Apóstoles no lo unes con Lucas, puedes coger unas doctrinas que no son correctas. Porque el Jesús de Lucas es el mismo Jesús de Hechos de los Apóstoles. Entonces es importante estas cosas. Cuando se escribieron o cuando se ordenaron los libros de la Biblia, se ordenaron, pues bueno, cronológicamente o de la forma que ellos vieron conveniente. Pero casi todos los pastores aconsejan Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos de los Apóstoles y luego las cartas. Y cuando llegas al Apocalipsis, con Apocalipsis hay dos libros que tienes que leer, que es Daniel y que es el Génesis. Génesis, Daniel y Apocalipsis. Los tres libros van unidos y van entrelazados, aunque van muchos más, pero es una forma de empezar a leer la palabra de Dios. Y otra cosa, la palabra de Dios nunca te va a hablar si tú haces esto. Mira, a ver, hoy, con los ojos cerrados, a ver, aquí, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Esto no funciona así, ¿eh? Así el Espíritu Santo no va a hablar nunca a tu corazón. Ni vas a tener 7 hijas, ni vas a tener 3 hijos. Así no. Hay que ser ordenados, disciplinados.
cada día leyendo la palabra. Y cuando el Señor ve esa disciplina y ve tu constancia en la lectura de la palabra, ves como poco a poco, ¡pim!, te ha saltado un versículo que se te ha hecho vida en ti mismo un día, y al cabo de 3 días, ¡pim!, te ha saltado otro versículo. Así que ese es mi consejo para leer la palabra de Dios. Y otra cosa, si no viene el Señor antes, nos vemos la semana que viene.